Más del 90% de los usuarios de iPhone usan Safari, pero ¿lo hacen porque es mejor o simplemente porque viene instalado? En este vídeo voy a comparar Safari y Chrome usándolos en un iPhone en 2025. No me voy a centrar en funciones para ordenador ni en cifras técnicas irrelevantes, sino en lo que realmente importa cuando los uses en el día a día, es decir, en la velocidad, la privacidad, la integración con iOS, las funciones más útiles de cada uno y la experiencia general. Además, os contaré cuál uso yo y por qué, porque hay muchas cosas que parecen pequeñas, pero cuando las usas a diario marcan la diferencia. Y te aviso, no todo es blanco y negro, cada uno tiene sus puntos fuertes y puede que el navegador ideal para ti no sea el mismo que el mío. Empezamos esta comparativa por la privacidad y aquí Safari tiene varias funciones interesantes que vale la pena conocer. Si nos vamos a ajustes, bajamos hasta Safari y entramos, aquí ya podéis ver que hay varias opciones enfocadas sobre todo a privacidad. Por ejemplo, esta de impedir seguimiento entre sitios, que viene activada por defecto. Esto evita que páginas web compartan tus datos de navegación entre sí, que es algo que en teoría pues ayuda a reducir esos anuncios personalizados. También puedes ocultar tu dirección IP en las solicitudes que haces a las páginas web. Safari permite ocultarla a los rastreadores o incluso por completo si usas el relay privado de iCloud. El relay privado de iCloud lo encontramos en los ajustes de nuestro Apple ID. Es como una especie de VPN de Apple. Y lo que hace es cifrar tu tráfico y ocultar tu IP real para que ni la web que visitas, ni Apple, ni nadie más pueda saber dónde estás navegando. Eso sí, solo está disponible si pagas iCloud Plus, aunque está incluido con el plan más básico. Y si volvéis a los ajustes de Safari veréis la opción de bloquear ventanas. Esta impide que las webs abran pop-ups molestos automáticamente y esto pues bueno, ayuda bastante a navegar con menos interrupciones, sobre todo en webs un poco chungas. Vamos ahora con Chrome. Si abrís la app y tocáis los tres puntitos abajo a la derecha y entráis en configuración, veréis una sección dedicada a privacidad y seguridad. Aquí podemos elegir entre varios niveles de protección. La protección estándar está activada por defecto y protege contra webs maliciosas, descargas peligrosas o extensiones sospechosas. Y si quieres más seguridad, puedes activar la protección mejorada, que analiza en tiempo real las URLs y te avisa de amenazas antes de que carguen. Y bueno, si ya eres un ultra paranoico o si estás en una situación de riesgo digital serio, vamos a decirlo así, pues puedes activar el modo de bloqueo de seguridad, que bloquea funciones web avanzadas para evitar ciberataques. Aunque, por supuesto, mucho cuidado porque algunas páginas pueden dejar de funcionar bien si lo activas. Google Chrome también te deja ocultar automáticamente las pestañas de incógnito cuando cierras la aplicación o abres enlaces directamente en este modo, lo cual pues bueno, puede ser muy útil si compartes el iPhone o simplemente no quieres que nadie vea lo que buscaste. Esto ya está también en Safari, en la navegación privada. Y esta otra opción fuerza el uso de conexiones seguras, es decir, las HTTPS, que aunque por defecto viene activada, si te preocupa este punto, pues bueno, te recomendaría activarla. De todos modos, aun con todas estas opciones, Chrome sigue limitado por las restricciones de iOS y no puede integrarse igual de bien que Safari, que está diseñado para funcionar de forma nativa en el sistema. Vamos al segundo punto de esta comparativa, el rendimiento. Y a ver, cuando hablamos de rendimiento, lo primero que hay que saber es que en el iPhone todos los navegadores usan el mismo motor, que se llama WebKit. Es decir, tanto Safari como Chrome cargan las páginas con la misma tecnología. Y aquí tengo que deciros algo que me ha sorprendido. He probado a navegar por páginas bastante pesadas, como por ejemplo la web de marca, que bueno, ya sabéis, está llena de imágenes, vídeos, banners de publicidad y sinceramente Chrome me ha dado una sensación de fluidez mayor que Safari. Por ejemplo, las imágenes cargaban más rápido, el scroll era más suave y, a ver, en general la web iba mejor. Eso sí, en consumo de batería la cosa cambia y aquí Safari sigue teniendo ventaja. Más que nada porque está más integrado con el sistema y en teoría debería consumir menos recursos, sobre todo si usas mucho el modo de bajo consumo. Pero si lo que te importa es la velocidad pura y la sensación al navegar, ya te digo, aquí Chrome creo que lo hace mejor. Vale, y vamos al tercer punto de esta comparativa, que es el de las funciones de cada uno. Las funciones que en algunos casos son exclusivas y otras compartidas. Y por supuesto yo creo que es el punto más importante para muchos porque en función de lo que le guste más a una persona u otra, pues elegirá un navegador u otro. Así que nos vamos a mi mesa y os lo muestro de forma detallada. Vamos a empezar por Safari. Aquí hay algunas funciones que solo vais a encontrar en este navegador dentro de iOS o que al menos están mucho mejor integradas que en Google Chrome. Una de las cosas que más uso en mi día a día es el llavero de iCloud. Y es que cuando entráis a una página web,
no solo Safari autocompleta el usuario y contraseña en aquellas en las que ya os habéis registrado previamente, sino que además te sugiere contraseñas seguras si estás creando una cuenta nueva, y si por ejemplo estás en un sitio web donde tienes la verificación en 2 pasos configurada, ya automáticamente, sin necesidad de salir de la aplicación, te sugiere añadir el código de verificación de la misma para, bueno, pues acceder rápidamente a ese sitio web. Como veis, siempre con avisos en todo momento de si queremos guardar esa contraseña o no para ese sitio al momento de entrar por primera vez. Otra función muy útil es que Safari te permite instalar extensiones en el iPhone como si estuvieras en un Mac. Si nos vamos a los ajustes de Safari, veréis que hay un campo dedicado a estas, y desde aquí vamos a poder acceder rápidamente a un apartado de la tienda de Apple, en la que vamos a poder buscar extensiones de todo tipo. Extensiones que nos sugiere el equipo editorial de Apple, pues como podrían ser, por ejemplo, extensiones para contraseñas como OnePassword, extensiones para bloqueadores de publicidad, extensiones como por ejemplo la de PayPal, ChatGPT. En fin, tenemos un montón de posibilidades disponibles que obviamente pues mejoran aún más la experiencia de uso de esta aplicación en el iPhone, a diferencia de Google Chrome, que en móvil no nos permite instalar extensiones. Vamos con la siguiente, que es una de esas joyas escondidas para mí, que es la función de ocultar distracciones. Consiste en lo siguiente: cuando entras en una página web, llena de anuncios, banners o los típicos pop-up que a lo mejor pues, te salen cuando estás leyendo cualquier cosa. Yo, por ejemplo, voy a intentar meterme en cualquier artículo. Vais a ver que tenemos un botoncito por aquí, al lado de la barra de navegador, que al pulsarlo nos saca un menú contextual con más opciones. Bueno, si yo le doy a esta opción de ocultar distracciones, de un plumazo, con un solo toque, voy a poder seleccionar todas aquellas imágenes, anuncios o elementos molestos en general de la página que me molestan. Vais a ver, incluso podríamos cargarnos cosas que realmente no están pensadas para desaparecer de nuestra vista, pero como veis, he cambiado en un plumazo, con apenas unos toques, la vista de este artículo para que no me moleste nada. Si quiero cargarme ese bloque, pues también me lo puedo cargar con un simple toque, y de esta forma tan sencilla. ¿Veis? Al final, pues bueno, son más posibilidades que nos ofrece Safari, y que esto tampoco lo tenemos disponible en Chrome. Precisamente ya que estamos en esta parte, voy a aprovechar para volver a esta zona y os muestro el modo de lector de Safari, que no solo está muy bien, pues porque te elimina todas las imágenes o anuncios indeseados a la hora de leer un artículo, sino porque si tienes un dispositivo con Apple Intelligence, veréis que en la parte superior tenéis un botón de resumir que os ofrece un resumen de la noticia que tengáis abierta en ese momento. Funciona con noticias de todo tipo, ya sea en español o en inglés o en cualquier otro idioma. Así que, bueno, esto obviamente es una ventaja, y esto me sorprende que en Google no lo tengamos, porque Google, teniendo una inteligencia artificial como Gemini, no ofrece en Google Chrome una función de resumir artículos. Otra función que tenemos disponible en Safari, que es muy útil para organizarse, son los grupos de pestañas. Ojo, esto también está en Chrome, pero bueno, en Safari está muy bien integrado. Y es que podemos tener un grupo para cosas, por ejemplo, del trabajo, para cosas de ocio, para lo que se nos ocurra. Yo, por ejemplo, aquí tengo 3 pestañas de páginas deportivas. Bueno, pues es tan fácil como abrir esta vista, le doy al botón central de la parte inferior y le doy a nuevo grupo con 3 pestañas. Pongo el nombre que crea conveniente. Aquí, por ejemplo, voy a poner fútbol, le doy a guardar y se me creará un grupo de pestañas en las que aparecen estas 3 páginas que tenía abiertas, llamada fútbol, y si deslizo a la otra que ya tenía creada previamente, pues me muestran todas las pestañas que tuviese abiertas con relación a noticias, y yo podría seguir creando todos los grupos que considerase oportuno en todo momento. Y luego otra función que os quiero mostrar de Safari es la de continuidad, que esto es una de las grandes ventajas que tenemos en el ecosistema de Apple. Aquí ahora mismo tengo abierta esta página web de marca con la aplicación de Safari, y si yo por casualidad cogiera mi iPad y bueno, viera entre mi dock las aplicaciones que tengo disponibles, veréis que tengo ahí el icono de Safari. Bueno, si yo toco sobre este icono, automáticamente se me va a abrir la página que estaba leyendo en el iPhone. En este caso es la misma. Es esta en la que está Jude Bellingham dando la rueda de prensa. Cuando estéis viendo esto, pues ya sabréis lo que habrá pasado con el Madrid. En fin, rueda de prensa, y se me ha abierto en
vamos, en ese mismo momento, sin yo tener que hacer nada, meterme en el iPad dentro de Safari, hacer la misma búsqueda, etc. Esto es continuidad y esto es una de las mejores cosas que nos da el ecosistema de Apple. Venga, vamos con Chrome, y es que aunque en iPhone tiene algunas limitaciones por culpa del propio sistema, hay funciones que sinceramente me parecen muy buenas, especialmente si eres ya usuario de Google en tu día a día. Lo primero es que nada más iniciar sesión con vuestra cuenta de Google vais a sincronizar automáticamente todo. Es decir, vuestro historial, vuestros marcadores, vuestras contraseñas, las pestañas abiertas. Yo aquí, por ejemplo, ya tengo mi sesión iniciada y yo aquí tengo acceso a todo lo que tengo ya en mi aplicación de Google Chrome de escritorio o en mi aplicación de Android. Es decir, que si usas Chrome en otros dispositivos, rápidamente vas a poder recuperar toda la información. Aquí estáis viendo cómo yo tengo mis marcadores, también tengo acceso a mi historial y a mi Discover, que ya sabéis, es otra de esas funciones de las que ahora os hablaré y que está siempre personalizada en base a tus gustos. Luego, otra de las cosas que me gusta muchísimo de Google Chrome es la integración con Google Lens. Y es que si os fijáis en la barra de búsqueda tenemos ese iconito que es la función de Google Lens, que lo que hace es sugerirnos rodear en la pantalla una fotografía, un texto, y así poder hacer una búsqueda de esa fotografía o incluso si fuese un texto en otro idioma, traducirlo en ese momento. Yo simplemente rodearía, por ejemplo, la cara de este personaje y la inteligencia artificial de Google Gemini ya nos hace una vista creada con IA, la que nos describe lo que, bueno, estoy viendo en ese momento. En este caso ha descrito perfectamente al personaje, es Henry Descalice, personaje del RPG de Kingdom Come Deliverance 2. Incluso tengo aquí un acceso a búsqueda por reconocimiento de imagen. Vamos a imaginar que quisiera seleccionar otra cosa de esta fotografía, por ejemplo el texto. Pues selecciono el texto, voy a recuadrarlo mejor, y la propia IA pues me reconoce, por ejemplo, el titular y podría acceder rápidamente a la noticia en cuestión. Vamos a intentar hacerlo con un texto que esté en otro idioma. Dadme un segundo. Venga, me he metido aquí en MyRumors, que es una web que está escrita en inglés. Ahora veréis que no me sale la opción de Google Lens, me sale la opción de traducir en la página con Google Traductor, pero si le doy al icono de los tres puntitos y bajo un poquito, veréis buscar en la pantalla con Google Lens. Es tan fácil como seleccionarlo, me vuelve a salir ya este aura de inteligencia artificial y si yo selecciono, vais a ver que entre las opciones también tengo la de traducir con Google. Entonces, esto automáticamente se convierte en el traductor de Google y ya me traduce a mi idioma lo que he seleccionado. En este caso, Beats lanza una nueva colección de cables de carga. Así que lo ha hecho muy bien. Por eso, esta integración de Google Lens me parece fantástica. Otra cosa que me gusta de Google Chrome es que al igual que en Safari puedes proteger las pestañas de incógnito con el Face ID. Si yo le doy al icono de los tres puntitos y me voy a configuración, dentro de la sección de privacidad y seguridad vais a ver que tenemos disponible para activar o ocultar las pestañas de incógnito al cerrar Chrome. De esta forma, yo cuando abra Chrome con esta configuración activada y me vaya, por ejemplo, a la sección de ventanas de incógnito, voy a tener esa protección extra. Vamos a abrir un artículo, por ejemplo, apple.com, y a la que yo salga de aquí, cierre Chrome y vuelva a querer entrar, me va a pedir esa validación para poder ver la página como yo tenía abierta en ese momento. Entonces le doy a desbloquear con Face ID y así que podría entrar perfectamente a leerla. Vale, y como os decía antes, el Discover me parece otro de esos puntos diferenciales y que hacen a Chrome en este aspecto bastante mejor que Safari, al menos más informativo y más personal, ya que desde aquí voy a poder acceder a páginas web, noticias o temas que tienen relación con mis intereses, los cuales nosotros podemos indicar a Google previamente y así siempre estaremos al día de todo aquello que nos interesa. Además, pudiendo personalizar siempre esta vista para mostrar u ocultar aquello que no queremos ver. Por tanto, esto no es imperativo que lo tengamos que ver sí o sí, pero desde luego yo como usuario agradezco bastante, porque por ejemplo sabe detectar muy bien aquello que me está gustando en ese momento. Yo ahora estoy jugando a este juego y efectivamente pues me está recomendando muchas noticias porque sabe que pincho mucho en este tipo de artículos. Al final, ya digo, esto es muy personal, pero a mí me encanta. En resumen, como ves, hay funciones que Safari y Chrome comparten y otras que son exclusivas de cada uno. Y yo creo que no se trata de cuál es mejor en general, sino de cuál encaja mejor contigo, porque sinceramente ambos han mejorado mucho y cumplen muy bien en el iPhone. Solo tienes que elegir cuál te hace la vida más
más fácil según lo que tú usas cada día. En fin, ya lo habéis visto, no están nada mal ni uno ni otro. La verdad que yo vengo probando Safari y Chrome ya desde hace bastantes años, los voy intercalando, cuando me aburro de uno voy probando otro, y la verdad tengo que decir que no tengo un navegador favorito único para todo. Digamos que Safari suele ser a día de hoy mi navegador principal, sobre todo porque creo que está mejor integrado en general con todos mis dispositivos de Apple, etcétera, pero también reconozco que Chrome me ha sorprendido para bien, va muy rápido, carga mejor algunas páginas web y si usas muchísimo los servicios de Google pues se siente muy cómodo. Además que también tiene un factor muy importante a tener en cuenta y es que es multiplataforma, es decir, que si usas por ejemplo también un teléfono Android o vas cambiando entre teléfonos, pues vas a tener todos tus historiales ahí cargados y preparados siempre. Así que bueno, mi veredicto es bastante simple, usa el que encaje mejor contigo. Si estás metido en el ecosistema Apple y te importa la privacidad, Safari es tu mejor opción, pero si vienes de Android, usas PC o prefieres la experiencia de Google, pues aquí creo que Google Chrome es súper sólido también. Y ahora os toca a vosotros, ¿qué navegador usáis en vuestro iPhone? ¿Safari, Chrome o incluso otros como por ejemplo Microsoft Edge, Firefox u Opera? En fin, os leo en comentarios, que me interesa mucho saberlo. Y amigos, si os ha gustado este vídeo y os gustan este tipo de comparativas, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal, por supuesto, si queréis ver más vídeos de este tipo, y por aquí os dejo otros recomendados que os pueden llegar a interesar, como por ejemplo esa comparativa que hicimos el otro día entre Google Fotos y la aplicación de fotos de Apple. Por mi parte, esto es todo, nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, prometemos hacerlo.